Y hola, ¿qué tal amigos y amigas coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, así como lo vieron amigos, este es de Amazing Spider-Man, el álbum que está saliendo en Panini. Por tan solo 89 pesos te llevas este hermoso álbum con 4 sobres incluidos. Cada sobre trae 5 estampas, así que son 20 para comenzar. Aquí dice un álbum más 4 sobres, así que no te vayas porque enseguida comenzamos. Y muy bien amigos y amigas, aquí tenemos el álbum ya fuera, pero veo que este cartoncito es como un anuncio para el álbum porque aquí no trae nada. Yo pensé que iba a traer algo, pero no trae nada. Bueno, vamos a analizar este cartoncito que nos dice que es un álbum más 4 sobres por tan solo 89 pesos. Así que ve por el tuyo porque está muy genial. Por aquí nos dice que son 192 stickers, 48 páginas del álbum y 60 tarjetas para coleccionar. Por aquí ya vemos que nos muestra cómo es un poco el álbum y por acá un poco de como de cómic, y por aquí vemos unas estampas que van a ir ahí y muy bien, un cómic para completar con stickers en el interior. Por acá nos dice busca los stickers especiales y por aquí el álbum. Y por aquí abajo la caja, como es la caja de los sobres. Y por aquí un increíble estuche para guardar tus tarjetas. Aquí se guardan las tarjetas, que no sabemos hasta el momento cómo son estas tarjetas, pero si tenemos suerte y nos sale una, ya la veremos. Así que vamos a ver el álbum a detalle. Por aquí está el álbum, así es como es el álbum. Está muy genial la verdad. El mítico Spidey, álbum de sticker, Panini, un cómic para completar con stickers en el interior. Muy bien, vamos a ver cómo es este álbum tan misterioso. Oh, por aquí tenemos una cajita, no sé qué sea, pero ya vamos a ver qué es. Esto que vemos aquí es donde se guardan las tarjetas. En este cartoncito es donde se guardan las tarjetas especiales. Por aquí dice 60 tarjetas para coleccionar. Estuche de tarjetas Panini. Está muy genial este estuche la verdad. Y muy bien, aquí nos dice 60 años de asombrosas aventuras. Si gustan leerlo le pueden poner pausa. Aquí lo voy a dejar un momento. Y por acá nos trae el checklist de tarjetas. Este es el checklist de puras tarjetas desde 1960, son todas estas, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. Todas estas son tarjetas especiales que podemos encontrar en los sobres. Muy bien, ponemos la primera página. Nos va contando un poco a la historia de Spider-Man. Por aquí tenemos la segunda página. Así es, la segunda página de este álbum de Spider-Man. La segunda página. Por aquí tenemos la tercera página. Nos trae al Duende Verde. La sexta y la séptima. La siguiente página, los 6 siniestros. Y van a ir puras estampas de los 6 siniestros. Por acá clones, vigilantes y drama. El Hombre Araña con el Duende Verde. Y por aquí tenemos una pequeña sinopsis o historia. Por acá de Spidey, datos curiosos. Por aquí los grandes aliados de Spider-Man. De aquí está con los Vengadores o sus aliados más cercanos. Un Spider-Man más oscuro, Spider-Venom. Por acá, aquí vemos a Venom. Por aquí dice crisis de identidad. Cuando está Carnage, crisis de identidad. Aquí está con otro Spidey. Por aquí nuevos orígenes y nuevos comienzos. Y del lado derecho de Amazing Spider-Man, enfoque en bienvenidos al Spider-Verse. Aquí vamos a ver muchos Spidey. Va a estar muy interesante completar este álbum.
Por aquí vemos que se abre esta página, como es el multiverso. Es el multiverso de Spider-Man. Aquí vemos muchos Spider-Man. Estas quizás serán tarjetas especiales para pegar ahí. Está muy genial este detalle. Y por aquí pegamos otras. Muy bien, seguimos con Spider-Man del 2099. Por acá seguimos con diferentes diseños de Spidey. Y por aquí vemos que dice dentro del vestuario de Spider-Man. Por acá nos dice 60 años en el Spider-Verse. Ya veremos cuáles estampas van aquí. Vemos diferentes Spider-Man, Miles Morales. Por acá enfoque en Miles Morales y Spider-Gwen. Ghost Spider-Gwen Stacy. Y enfoque en la ciencia de Spider-Man. Y aquí es donde vemos los que es como un cómic literal. Y aquí van unas estampitas para completarlo. Está muy interesante este álbum. Por aquí seguimos viendo el cómic. Y ya estas son las últimas páginas de este álbum, que prácticamente es un cómic. Y van a ir solamente trozos de la historia. Por aquí tenemos la última página. La última página del cómic. Así termina. Y por aquí tenemos las instrucciones para hacer la cajita. Nos dice: remueve la caja, dobla por la línea perforada y cierra la caja para hacer la caja de las tarjetas. Y por acá puros servicios de estampas de faltantes. Y por la parte de atrás, así es el álbum por la parte de atrás. Está épico este álbum. Es un super precio porque ya nos incluye 4 sobres. Así es este álbum de Amazing Spider-Man. Espero que les haya gustado. Y vamos a abrir esos 4 sobres a ver qué estampas nos salen para este grandioso álbum. Bien, amigos y amigas, aquí tenemos los sobres que vienen con ese álbum. Son 4. Vemos que hay diseños diferentes. Por ejemplo, este y este, diseños diferentes. Y vamos a ver qué tal son estos sobrecitos, porque te hacen recordar a tu infancia cuando tú comprabas tus álbumes en la primaria, secundaria, y ibas y comprabas tus sobrecitos, los abrías y los pegabas. Muy bien, por aquí tenemos el sobre por la parte de atrás. No tiene mucha información. Este sobre tiene un costo en México de 20 pesos. 20 pesos cuesta cada sobrecito. Y vamos a ver qué estampas nos vienen en este primer sobre. Muy bien, vamos a abrir este sobre. Vamos a ver qué estampas nos tocaron. Por aquí tiene algo pegada. Muy bien, viene algo pegada al cartoncito. Vamos a empezar. Tenemos por aquí la primera, que es de Amazing Spider-Man End of the Earth. Muy bien, esta es la estampa número 123. Por aquí vemos el detalle por la parte de atrás y la estampa que nos vino. Vamos a ponerla por aquí. De igual manera seguimos con la siguiente estampa. Nos salió este Spider-Man así como, no sabría decirles, como fusionado con otros superhéroes. Vamos a ver. Esta es la estampa número 114. Muy bien, vamos a ponerla por acá. Aquí tenemos otra estampa que es Spider-Man. Esta es la estampa 113. Vamos bien, 113. Vamos con la siguiente, que yo creo que es una especial o algo así. Es un Spidey con una pistola. Es la F7. Yo creo que esta van en la parte donde se abría el álbum. Yo creo que ahí van, F7. Y por aquí tenemos la primera tarjeta que nos está saliendo en este primer sobre. Tengo la teoría de que en cada sobre te va a salir una tarjeta, así que está muy bien.
La primera tarjeta por aquí dice que es la número 1 2005. Esta es del 2005. Dice C46 de 60. La número 46 de 60 tarjetas. Vamos bien. Vamos a abrir este de aquí. Vamos a abrir este de aquí y a ver qué tal nos va con este sobrecito. Vamos a abrirlo. Cada sobre trae una tarjeta. Están un poquito pegadas, pero ahí va. Vamos a verlas. Ahí está. Vamos a verlas. Aquí un Spider-Man. Esta es la estampa 115. 115 este Spider-Man. Tenemos por aquí. Vamos a ponerla por aquí. Por aquí. Esta que nos salió especial por acá. Porque son diferentes. Muy bien, por aquí tenemos otro Spider-Man. Nos vino otro Spider-Man. Y este es el 103. Ponemos por acá. Nos salió otra como una escena del cómic. Esta es la 128. 128. Nos salió otra escena como tipo cómic. Vamos a ver. Es la 99. Y para finalizar, la ficha de Amazing Spider-Man USA. Vamos a ver. Esta es la C57. Y por aquí abajo nos dice que es la número 801 2018. Así que esta es la segunda tarjeta que nos sale. Muy bien, vamos a ponerla por aquí. Vamos con el tercer sobre. A ver qué nos salió en este tercer sobre. Son algo muy difíciles de sacar las estampas porque si vienen muy aseguradas. Vamos a ver. Y tenemos por aquí un Spider-Man. Este es el número 142. Por aquí tenemos un personaje, no se alcanza a ver muy bien. Este es del cómic porque por aquí tiene para despegarse. Es el número 154. Por aquí tenemos otra escena. Duende Verde contra Peter. Ahí se le ve el traje a Peter. Este es el número 19. Por acá tenemos a Peter con el de la luna. Discúlpenme si no me sé el nombre. Creo que es Mon, algo así. Es muy reciente, ya saben, de Netflix. Y es el número 63. Esta grandiosa estampa, el número 63. Y para finalizar tenemos la tarjeta de Amazing Spider-Man. Y por aquí unas palabritas en inglés. Y es la número C17. Por aquí nos dice 160 1976. Muy bien. Vamos con el último sobre de este épico video. Vamos a ver qué estampas nos salen en este último sobre. Son 4 sobres, un total de 20 estampas. Y vamos a ver qué estampas y ficha nos viene. Por aquí tenemos a Spider-Man con, debo suponer, Miles Morales, pero no estoy muy seguro ya que son muchos Spider-Man. Y este es el número F14. F14 ponemos por aquí. Por aquí tenemos uno de los clásicos. Cuando a Peter le crecen los otros 4 brazos. Tenemos por aquí. Y es el número 45. Ponemos por acá. Por aquí tenemos a Spidey. Que este es un fragmento del cómic. Porque por aquí se le ve que se despega. Este es el número 147. Ponemos por aquí. Vamos a limpiar un poquito el área para mostrar ya lo último. Nos salió una tarjeta, yo digo que es especial, no sé porque brilla muy genial. Es un Venom y este va en el 86. Este es el número 86. Un épico Venom para comenzar. Vamos a colocarlo por aquí. Y por último tenemos esta épica tarjeta que es un Spider-Man. Vamos a ver qué número es. Es el C60. Es la última tarjeta
la número 75 2021. Aquí tenemos que es el número 75. Son como las portadas de todos los cómics de Spider-Man. Este es el último y ahora vamos a pegar todas estas estampas. Vamos a pegarlas en el álbum y les voy a mostrar cómo va quedando este épico álbum. Y muy bien amigos, ahora les voy a mostrar cómo quedaron las estampas pegadas en el álbum. Si el video te está gustando, regálame un buen like y suscríbete al canal para estar pendiente de todos los videos. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando estemos subiendo un nuevo video. Muy bien, vamos a ver este álbum cómo quedó. Esto se lo voy a dejar ahí. Por aquí no tenemos estampas, por acá tampoco. Por aquí tenemos esta estampa que va aquí. Duende Verde alias Norman Osborn fue uno de los primeros villanos en descubrir la identidad secreta de Spider-Man. Eso pues ya lo sabemos todos, es lo principal. Vamos con la siguiente página. Aquí no tenemos nada aún. Por aquí tampoco tenemos nada. Por aquí tenemos esta de acá que nos dice: en Amazing Spider-Man 100, Peter temporalmente desarrolló 4 brazos extra. Y aquí tenemos a Peter con los 4 brazos extras. Vamos con la siguiente página. Aquí no tenemos nada aún. Aquí tenemos una de estas por aquí que nos dice: Monkey y Daredevil. Spider-Man ha luchado a menudo junto a otros justicieros de Nueva York como Monkey y Daredevil. Muy bien, vamos con la siguiente página. No tenemos nada por aquí. No tenemos nada aún. Por aquí tenemos una de Venom. Por acá no tenemos nada aún. En la siguiente página todavía no contamos con ninguna estampa. Vamos con la siguiente página. Aquí tenemos una estampa. Se las voy a mostrar de cerca. Y nos dice: si Peter Parker viviera en la Nueva York de los años 30, aquí está el oscuro vigilante protagonista de Spider-Man Noir. Muy bien, vamos con la siguiente página. Bueno, aquí ya vemos que se abren las páginas. Aquí no tenemos nada aún. Y del otro lado solamente nos salió este de aquí. Ese de ahí nos salió para completarlo. Vamos con la siguiente página. Por aquí tenemos esta de aquí. Por acá tenemos a este Spidey que nos dice: en 2009 Amazing Spider-Man alcanzó el hito del número 600. Vamos con la siguiente página. Tenemos 3 estampas. Aquí tenemos a esta de aquí, dice: el traje negro. El primer traje negro era en realidad un simbionte alienígena. Años después utilizó el mismo diseño para un traje normal. Por aquí tenemos este de acá que nos dice: cuando la energía cósmica conocida como Fuerza Enigma se unió a Peter, transformó a Spidey en Capitán Universo. Y por acá tenemos a este Spidey que nos dice: durante la década de los 90, Ben Reilly sustituyó a Peter como Spider-Man y se puso un nuevo traje. Vamos con la siguiente página. Por aquí tenemos uno. Les voy a mostrar este de aquí y nos dice: para combatir el regreso de los 6 siniestros, Spider-Man se unió a Black Widow y a Silver Sable. Vamos con la siguiente página. Tenemos esta de aquí, pero la vamos a leer cuando tengamos la estampa 129. Vamos con la siguiente. Tenemos esta de aquí. Por acá tenemos el cómic este. Por aquí tenemos alguna que nos salió. Esta nos salió para completar. Y nos salió esta de aquí para completar. Ya por acá no nos salió nada. Y esas son todas las estampas que pegamos en el álbum. Y por acá tenemos las 4 tarjetas que nos salieron en esta apertura. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando estemos subiendo un nuevo video. Déjame un pulgar arriba si este video te ha gustado
Yo soy tu amigo Tony Collector y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!